la histología del sistema respiratorio. Bueno, aquí podemos ver un corte transversal de la tráquea y este tiene varias capas. Tiene una mucosa, que es y la submucosa. Vamos a hablar sobre la mucosa, que es tiene epitelio cilíndrico, pseudoestratificado ciliado con células calciformes. La submucosa contiene glándulas seromucosas cuya secreción humedece el aire e impulsa la eliminación de partículas atrapadas por el moco, y está formada por tejido conectivo laxo. El cartílago está compuesto por cartílago hialino dispuesto en anillos incompletos en forma de C y da soporte estructural a la tráquea e impide su colapso durante la respiración. El pericondrio, que es esta parte de aquí, es una capa de tejido conectivo denso que rodea externamente el cartílago hialino, que contiene vasos que nutren al cartílago. El músculo liso, que es esto, se encuentra en la parte posterior de los anillos cartilaginosos unidos a los extremos libres de la C. Su contracción reduce el diámetro de la tráquea, ayudando en la tos o el control del flujo del aire. Y la adventicia, que es la capa más externa formada por tejido conectivo laxo que fija la tráquea a estructuras adyacentes. El bronquio son ramas del árbol tranqueobranquial que se originan a partir de la tráquea. Se divide en bronquio principal derecho, que es más corto, más o menos de 2.5 centímetros y es más ancho y más vertical, y el bronquio principal izquierdo, que es más largo, más estrecho y más horizontal, más o menos de 5 centímetros. Cada bronquio principal entra el hilio pulmonar y se ramifica en bronquios lobares, que son los secundarios, y luego en segmentarios, que son los terciarios. Sus características de la pared bronquial es que es delgada, presenta anillos cartilaginosos discontinuos, el músculo liso rodea completamente la luz, contiene glándulas seromucosas en la submucosa que secretan moco y líquido seroso. Y las capas de la pared del bronquio es la mucosa, que es de epitelio cilíndrico estratificado ciliado con células calciformes. Tiene una lámina propia de tejido conectivo laxo con fibras elásticas, una capa muscular con músculo liso en espiral, una submucosa con tejido conectivo en glándulas seromucosas, cartílago con placas de cartílago hialino y adventicia con tejido conectivo laxo que une el bronquio a estructuras adyacentes como los pulmones o los vasos. Luego el bronquiolo, que es la rama más pequeña del árbol bronquial que se origina en los bronquios segmentarios como los terciarios. Su diámetro es de menor a 1 milímetro y se localizan dentro del parénquima pulmonar y se ramifica en bronquiolos terminales, los últimos del sistema de conducción, y los bronquiolos respiratorios, los primeros que participan en el intercambio gaseoso. Las características de su pared es que sostiene solo por músculo liso y fibras elásticas. Su músculo liso es bien desarrollado, el epitelio es muy simple, tiene una mucosa muy delgada y presenta células específicas como las de clara o club. Las células del epitelio bronquial, las células ciliadas, células de clara o club, son exclusivas y características del bronquiolo, secretan proteínas protectoras y también regeneran el epitelio bronquial después de una lesión. Las células basales en el bronquiolo y grandes, que son funciones regenerativas, y células neuroendocrinas dispersas, que secretan péptidos que regulan el tono del músculo y la actividad epitelial. El parénquima, que es el tejido funcional del pulmón, que ocurre el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Está conformado por los bronquiolos respiratorios y conduce alveolares, sacos alveolares y alveolos. Esta pared está compuesta por epitelio alveolar, membrana basal epitelial y capilar, endotelio capilar y macrófagos. Las células epiteliares alveolares, aquí podemos ver algunos alveolos. Y los neumocitos tipo 1 son estos, que su morfología son células planas, delgadas, que cubren el 95% de la superficie alveolar, y esto forma parte de la barrera hematoaérea. Tiene un núcleo aplaneado, uniones estrechas que impiden el paso del líquido hacia la luz y no se dividen. Y los neumocitos tipo 2, que son células cúbicas más voluminosas y cubren solo el 5% de la superficie alveolar. Son más numerosas que el tipo 1. Secretan su surfactante pulmonar que reduce la tensión superficial y evita el colapso alveolar. Y también vamos a ver sobre los macrófagos, que se originan del monocito sanguíneo, fagocitan partículas de polvo, bacterias y restos celulares, defensa inmunológica pulmonar, y pueden contener partículas de carbón o polvo. Por eso también se les llaman células de polvo. Y las células mesoteliales son células epiteliales planas que derivan del mesodermo, que recubren la cavidad serosa del cuerpo, que se pueden dar en la pleura, en los pulmones y en la pleura visceral. Tiene unas células planas y ligeramente cúbicas. Tiene un citoplasma claro ligeramente eosinófilo con microvillosidades y su función es la secreción de líquido pleural
que permite el deslizamiento sin fricción de entre la pleura y visceral y parietal, propiedades protectoras inmunológicas que fagocitan y capacidad regenerativa. Yo aprendí mucho de la histología del sistema respiratorio y también sobre como las láminas, sobre los cortes, sobre el cartílago, los alvéolos, los bronquiolos, y la verdad siento que me va a funcionar muchísimo después para enfermedades y saber qué es lo que ocurre en cada una de las estructuras. Gracias.